Bienvenido a este video. Estaremos viendo en esta oportunidad PHP orientada a objetos. Vamos a ver más allá de la teoría, la forma en la cual debemos proceder para poder crear clases y objetos. Y de esa manera hacer mucho más eficiente nuestro código, ya que vamos a encapsular dentro de un recurso bastante utilizado que luego podremos directamente obtener resultados mucho más fáciles, concretos y simples, ya que toda la información va a estar organizada en objetos. Si queremos poner un ejemplo, vamos a decir que los objetos es una especie de contenedor, por ejemplo, así lo voy a poner, es un objeto y dentro del mismo va a tener acá dos elementos esenciales. Uno que sería la parte de los atributos y otros los métodos. Entonces, en cuanto a los atributos, si ponemos algún ejemplo, podría ser algo bastante genérico. Por ejemplo, un gato, podemos poner que el gato, las características del gato, algo así como tiene cabeza, tiene patas, vamos a poner así, tiene una cola, etcétera, etcétera. Y los métodos serían las acciones. Entonces sería que el gato camina, que puede correr, que puede saltar, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, estos son una especie de variables. Estos serían las variables. Lo vamos a poner así. Serían algo así como las variables. Y estos de los métodos son funciones. Entonces, nosotros en PHP ya estamos familiarizados con esto de las variables y las funciones. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil comprender el mismo. Entonces vamos a hablar constantemente de atributos y métodos. Los atributos son las características de algún objeto y lo que sería el método serían las funciones. Con esta aclaración vamos a continuar especificando el mismo y la manera en la cual se procede. Luego de tener una clase, esto más que objeto sería una clase, prácticamente así lo vamos a poner, clase. Muy bien, para que entendamos. Una clase es una especie de objeto. Muy bien, este objeto clase, en este momento, de manera ilustrativa o didáctica, hemos dicho que tiene atributos y métodos. Y muy bien, acá, por ejemplo, puedo decir que es mi clase que se llama animal. Muy bien, este animal tiene cabeza, patas y cola. No hemos dicho todavía el gato. Simplemente hemos dicho que es un animal. Y este animal, aparte de tener atributos como una cabeza, patas y cola, también hace acciones. Las acciones de caminar, correr y saltar. Entonces, yo ya puedo crear objetos de esta clase. Entonces, esto es como sería el molde. Este sería una especie de más o menos un mapa de lo que vamos a ir ingresando en este lugar. Entonces yo creo acá y digo mi objeto, de esa manera voy a escribir. Enseguida vamos a ver el código. Digo mi objeto y dentro de mi objeto, mi objeto se va a llamar gato. Entonces lo voy a poner gato. Como yo ya tengo acá estos atributos y estos métodos y directamente puedo meter los datos y decir, por ejemplo, el gato en cuanto a cabeza, acá es grande, así. Luego, en cuanto a sus patas, son cortas. Y en cuanto a su cola, es larga. Entonces, como vemos, directamente estamos sacando estos tres elementos de un molde anteriormente creado que se llama clase. Y similarmente acá, en cuanto a los métodos, decimos acá el método decía caminar, entonces pongo acá caminar y rápido. Vamos a poner correr, veloz. Y saltar, vamos a poner alto. Entonces, como observamos, estamos haciendo un objeto de esta clase importante. Y luego podemos seguir haciendo más objetos. Entonces podríamos incluso copiar acá y ahora mi objeto se va a llamar perro. Y seguimos hablando de este principal que se llama animal. Después ponemos perro, su cabeza mediana y así sucesivamente. Entonces
creamos varios objetos de una clase. Y eso vamos a ver en PHP cómo se crean todos estos objetos y las clases. Vamos a comenzar entonces. Ya que estamos en estos conceptos, acá estamos viendo lo que son las clases. Entonces las clases ya vimos que precisamente son esos. Lo voy a poner acá para poder hacer de mejor manera. De esa forma. Ahora sí, entonces estamos viendo las clases. Las clases serían ese molde general. Los objetos serían los elementos descendientes de las clases. Y cuando nosotros creamos un objeto se llama instanciación. Entonces veamos muy bien que ya tendríamos acá tres conceptos. Luego lo que vamos a hacer precisamente es que dentro de lo que es una clase utilizar un constructor que nos permita manipular mejor lo que son los atributos o en este caso principalmente los atributos. Aparte del mismo tendríamos un destructor, el cual al final de cada una de las clases va a ser una acción final precisamente. Y luego hablaríamos de herencia. Significa que de una clase que nosotros hemos creado vamos a poder utilizar sus datos posteriormente en otras clases. Entonces eso sería, tuviéramos una clase padre y luego pasar los datos a una clase hijo para no tener que repetir nuevamente otra vez la escritura. Entonces si ponemos una clase que se llama, por ejemplo, animal, y hemos visto, acá solamente vamos a poner un atributo que sería acá, que tiene cabeza, y aparte del mismo, acá vamos a hacer algo corto, que tiene cola, de esa manera, y que tiene patas. Entonces yo quiero crear otra clase que se llama o que se llame algo así como animales domésticos. Entonces no tengo que volver a escribir todo esto aquí. Simplemente lo que voy a hacer es lograr que esto me pase sus datos a esta clase que estoy creando. Entonces eso se llama herencia. Lo que estamos especificando ahora, más adelante vamos a ponerlo precisamente bajo código. Es importante entender estos conceptos, de lo contrario luego no vamos a saber qué estamos haciendo. Muy bien, entonces vamos a ver estos conceptos. En primer momento vamos a crear una clase. Voy a poner entonces algo bastante ilustrativo. Para crear una clase simplemente lo pongo, todo de mayúscula lo vamos a hacer, class. Y ahora voy a poner un nombre y voy a hacerlo con el camel case. Entonces voy a poner mi clase. Entonces está más ilustrativo. Luego abrimos llaves y cerramos. Por lo tanto, todo lo que esté acá, todo lo que esté aquí en mi clase es considerado precisamente clase. Muy bien, entonces hemos dicho que necesitamos dos elementos fundamentales. Entonces necesitamos atributos, acá lo puedo dejar de esa forma y decir necesito atributos y necesito métodos. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a darle a mi clase. Muy bien, más adelante vamos a ver esto del constructor que nos vamos a acostumbrar a utilizar. Por el momento, para ilustrar, vamos a poner los atributos de manera suelta y luego ya recién dentro de un constructor. Entonces nos vamos a enfocar a los atributos y métodos. Por lo tanto, si yo quiero acá agregar un atributo, lo que tengo que hacer es ponerlo en primer momento, lo podemos poner así, public, y luego ya sabemos que este es el símbolo para definir variables y todo eso, entonces también lo vamos a utilizar acá. Y digo atributo 1. Entonces vemos que ya tenemos un atributo. Y esto, al igual que las funciones, lo que vamos a hacer es que fuera de mi clase, luego lo voy a pasar datos a mi clase
para que procese esos datos. Entonces por eso no le estoy poniendo todavía aquí un valor. Claro que podemos hacerle y decirle, más allá de haberlo declarado, acá inicializarlo y decir precisamente, darle un valor, y asignaríamos hola a todos. Entonces esto es totalmente válido, como vemos acá, pero esto no utilizamos mucho porque se supone que tengo que recibir datos de afuera, procesarlos y devolver un resultado o acceder a información previo ingreso, igual que las funciones, lo mismo. Entonces acá esto es válido, pero por el momento lo vamos a poner así y luego lo puedo poner también public, y lo que voy a poner es también lo mismo y voy a decir atributo 2 y así sucesivamente. Entonces, como vemos, estamos creando atributos en este lugar y luego puedo poner acá mis métodos. Entonces acá está atributos y métodos, y los métodos son funciones. Entonces, ¿cómo voy a poner? Voy a decir public también, y ahora función de esa forma, y voy a decir mi método, acá lo voy a poner 1. Muy bien. Entonces, como es una función, lógicamente tengo que abrir y cerrar paréntesis, y luego entre las llaves es lo que va a entrar. Como ya sabemos utilizar funciones, entonces ya vamos comprendiendo cómo es la cosa. Claro que podemos pasar parámetros o no pasarlo, eso va a depender de nosotros. Y lo que acá va a devolver, también podríamos utilizar return o directamente alguna acción como esto, por ejemplo. Entonces le digo echo, esto es un método. Muy bien, no lo estamos poniendo acento para no cambiar la codificación del teclado. Muy bien, entonces como observamos tendríamos acá atributos y métodos. Puedo crear muchos atributos, puedo crear muchos métodos. Aunque acá hemos puesto público, no siempre tiene que ser público. ¿A qué se refiere esto de público? Significa que cuando fuera de mi clase yo vaya a querer acceder a estos datos, como está público voy a poder acceder haciendo de la manera adecuada, que enseguida vamos a ver mediante la instanciación, inserción de datos y el llamado de los datos. Entonces esto quiere decir que voy a poder acceder desde afuera de mi clase. Entonces así, de esa manera, esta es mi clase y este público voy a poder acceder afuera. Pero hay también lo que sería privados. Entonces voy a poner private de esa forma, y ahora puedo decir que acá va a ser mi correo electrónico. Muy bien. Como es privado, esto no voy a poder acceder desde afuera, pero sí voy a poder utilizarlo dentro de mi clase para hacer las diferentes operaciones y todo ello. Entonces acá no hay problema, podemos utilizar públicos o privados, pero generalmente utilizamos públicos para que más rápido accedamos a los datos, y solamente en algunas situaciones privado. Aparte de ello tendríamos estático. Voy a poner de esta manera para acceder al mismo public static. Entonces acá yo puedo poner, le voy a poner 1 para entender mejor, y voy a decir acá esto es un atributo. Acá vamos a poner un atributo estático. Muy bien. Entonces lo voy a hacer más pequeño para que pueda ingresar. Entonces estamos viendo 3: público, privado y estático. Del estático voy a poder acceder mucho más fácil lo que es a este dato desde afuera de mi clase. Es igual que público, pero todavía mucho más directo voy a poder acceder al mismo. Entonces enseguida vamos a ver cómo acceder a todos estos datos. Primero estamos viendo estos atributos, y al igual que hemos utilizado en los atributos esto de público, privado y estático, y lo mismo podríamos hacer acá en este lugar en cuanto a los métodos. Entonces es lo mismo, podemos utilizar también cualquiera de estos. Otra de las cosas que podríamos hacer es utilizar constantes. Ya sabemos para qué sirven las constantes. Entonces simplemente pongo const, y generalmente los escribimos en mayúscula, y le voy a poner mi constante. Entonces lo accedo a un valor, el tradicional pi podríamos poner de 3.1416 y etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien, entonces también puedo manejar constantes y reutilizarlos en mi clase. Muy bien. Ahora vamos a ver esto de los objetos y la instanciación. Entonces esto es una clase. Ahora lo que voy a crear es un objeto, o sea, voy a instanciarlo. Entonces yo puedo poner acá para que se vea mucho mejor. Voy a poner mi clase. Y ahora puedo decir acá mi objeto o mis objetos. Y voy a decir que esto es la instanciación. Muy bien. Entonces voy a crearlo acá y vamos a ver que lo voy a meter en una variable y lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces voy a crear uno y voy a decir mi objeto 1. Muy bien. Es igual, o estamos aquí haciendo precisamente acá un signo de asignación. Y ahora veamos muy bien que voy a llamar a mi clase. Entonces lo que voy a hacer acá es poner new, así como estamos observando, y ahora simplemente escribo mi clase. Muy bien. Ahora sí observamos, acá está mi clase y acá está mi clase. Por lo tanto, todo esto ya lo he metido en una variable. Y ahora voy a manejar, esto ya se llama un objeto, este es un objeto y acabamos de instanciarlo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es precisamente insertar datos para utilizarlo. Muy bien, entonces vamos a hacer acá y voy a decir insertar datos o inserción de datos. Muy bien, ahora en este lugar lo que voy a hacer es insertar datos aquí. Entonces yo voy a escribir acá de la misma manera como está acá, mi objeto 1. Entonces ahora tengo, como observamos, es el mismo, mi objeto 1, y voy a poner guión central y mayor que. Entonces lo que estoy haciendo ahora es llamando precisamente al objeto y lo voy a asignar algún elemento. Si vemos acá tenemos atributo 1, entonces voy a decir y voy a llamar a atributo 1, no necesito poner este símbolo de dólar, directamente atributo acá 1, y ahora yo puedo decir qué valor va a tener ese atributo 1. Entonces lo voy a poner Johnny Gallardo, va a ser un nombre. Muy bien, tengo atributo 2 y puedo hacer lo mismo. Entonces también diría así, mi objeto 1, como observamos es el mismo que esto, estamos llamando a este objeto, mi objeto 1, guión central y mayor que. Y ahora voy a decir atributo 2, voy a poner atributo 2, acá lo voy a corregir, aquí está con S, yo quiero que esté sin S, atributo 2, y ahora voy a poner edad, va a ser equivalente a 3. Claro que acá hubiese podido poner nombre y aquí edad, pero estamos haciendo para que se nos vaya grabando estos nombres en nuestra cabeza, estamos utilizando sus nombres. Entonces este es un atributo, otro atributo. Muy bien, por lo tanto ya he insertado dos datos a esta mi clase. Muy bien, a través del objeto este que estamos utilizando, mi objeto 1. Por lo tanto, dentro de mi objeto 1, si nos damos cuenta, es como hubiésemos clonado todo esto y estamos insertando los datos dentro de este objeto. No hemos tenido que utilizar otra vez todas estas características y volverlas a copiar aquí y volverlas a usarlo, sino como hemos creado un objeto, automáticamente nos ha dado todo esto listo para poner nuestros datos. Y ahora vamos a continuar y acá lo que voy a hacer ahora sería precisamente el llamado de los datos. Por lo tanto, llamado de datos, y acá yo puedo llamar a cualquiera de estos datos, ya sea un atributo o sea un método. Por ejemplo, si quiero llamar a un atributo, puedo hacerlo y voy a hacer lo mismo que acá arriba y voy a decir, e incluso quiero imprimirlo acá en la parte del navegador, voy a poner echo y ahora voy a poner mi
objeto 1 y de la misma manera el guión central mayor que, y ahora voy a decir atributo 1. Muy bien, como observamos, y ahora voy a venir y voy a actualizar. Por lo tanto, acabo de llamar a esto Johnny Gallardo, porque a este objeto le he insertado Johnny Gallardo utilizando todo este molde. Entonces, dentro de mi objeto tengo acceso a todo este molde. Y este molde no se ha cambiado, no se ha modificado, no hemos hecho nada aquí. Sigue respetándose todo lo que teníamos en este lugar. Muy bien. Y no solamente podemos acceder a lo que sería acá nuestros atributos, sino también a sus métodos. Entonces, aparte de esto, voy a concatenar lo que sería acá un salto de línea. Muy bien. Y si nos damos cuenta, tendría también el dato de acá. Entonces puedo hacer lo mismo, eco, y decir mi objeto 1, veamos muy bien, guión central, y digo atributo 2. Entonces, punto y coma, vengo y ahora vemos que tenemos acá los dos datos, estos dos datos que hemos insertado. Ahora vamos a llamar a lo que es acá mi función. Entonces, ya no necesito escribir eco porque acá ya tiene su propio eco. Por lo tanto, directamente voy a llamar mi objeto 1, guión central, mayor que, y acá se llama mi método 1. Entonces voy a decir mi método 1, como es una función, tengo que poner precisamente esto de abrir y cerrar paréntesis. Ahora lo guardo, vengo aquí y vemos precisamente que dice esto es un método. Acá podría concatenarlo simplemente para que se vea bien y voy a guardarlo, control S, y ahora vemos esto es un método. Entonces también hemos accedido a su método de nuestro objeto instanciado. Si nos percatamos en este lugar, vamos a ver que nuestro método 1 nos lleva acá lo que serían los parámetros. Entonces podemos poner muchos parámetros. Yo lo voy a poner acá, parámetro 1, lo puedo poner, coma, parámetro 2. Entonces, la cantidad que nosotros queramos podemos insertarlo. Lo voy a acercar un poco más y acá lo puedo poner eco y decir en este lugar lo vamos a poner y le voy a decir su nombre es dos puntos, voy a concatenar y vamos a poner este mismo de parámetro 1 y luego voy a concatenar otro que sería acá su salto de línea. Ahí mismo puedo aprovechar para escribir su edad es dos puntos y voy a concatenar el parámetro 2. Muy bien, entonces voy a escribirlo, parámetro 2. Muy bien, entonces ahora vamos a hacerlo mucho más pequeño. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer en este método, como tengo acá dos parámetros, tendría que insertar en este lugar dos parámetros. Y puedo ponerlo de esa forma y decir acá, como ya no voy a utilizar esto de nombre de acá porque estoy llamando al método y este método me está pidiendo dos parámetros. Entonces voy a poner aquí Alex y voy a poner coma 30. Muy bien, entonces simplemente vengo y actualizo estos de acá, lo voy a dejar comentado. Vamos a hacerlo así y ahora su nombre es Alex, su edad es 30. Como vemos, podemos ponerlo ya sea con parámetros o sin parámetros acá para llamar a nuestro método de nuestro objeto instanciado de esta clase. Voy a eliminar estos y veamos que también podemos llamar a esto de acá
que hemos dicho anteriormente, por ejemplo esto de estático. Entonces tenemos acá estático que se llama 1. ¿Y cómo voy a llamar a ese 1? También voy a poner eco para que me lo imprima acá. No he tenido que poner aquí eco en mi función porque ya lo tenía en este lugar. Entonces voy a llamar a este elemento estático. Entonces es tan fácil como ponerlo eco, y ahora voy a poner acá eco, voy a poner, y ahora voy a llamar directamente a mi clase. Entonces lo pongo mi clase, y ahora dos puntos y otra vez dos puntos, y directamente voy a llamar a lo que sería este de acá, este atributo 1. Entonces es ahora estático y lo estoy llamando directamente. Voy a actualizar y digo esto es un atributo estático. Efectivamente acá dice esto es un atributo estático. Y para llamar a mi variable, incluso esto lo que voy a hacer es ponerle un salto de línea. Muy bien. Y para llamar a esta constante también puedo hacerlo desde afuera, porque no solo desde dentro puedo utilizarlo, sino también desde afuera. Y lo puedo poner eco, lo mismo, mi clase, y voy a poner dos puntos, otra vez dos puntos, y ahora directamente escribo mi constante, y ahora punto y coma. Entonces vengo y actualizo, y vemos efectivamente que tenemos acá el valor de pi. Por lo tanto, estamos también accediendo no solamente a estos atributos públicos, sino también a los privados, a los estáticos y a las constantes. En caso del privado no podemos acceder desde afuera, hemos dicho, pero sí podríamos acceder desde este lugar. Si por ejemplo lo pongo acá en private, el que está correo, lo voy a asignar un valor y voy a poner acá Johnny, lo voy a decir @outlook.com. entonces ese es mi correo. Por lo tanto acá voy a cambiar estos y voy a quitar los parámetros, y acá también. Muy bien, vamos a ver cómo podemos llamar a todos estos desde mi método. Me voy a acercar un poco más. Vamos a poner de la siguiente manera el símbolo de dólar, y luego estoy haciendo referencia a un atributo dentro de mi clase. Entonces voy a poner this como observamos, y luego voy a poner guión central mayor que, y ahora voy a llamar precisamente al que dice correo. Acá está correo. Por lo tanto voy a poner punto y coma. No estoy poniendo el símbolo de dólar aquí porque estamos haciendo referencia con esto a elementos internos. Entonces yo en mi método 1 ya he llamado a un elemento privado que desde afuera no se puede utilizar, pero desde adentro sí. Entonces yo ya puedo poner y puedo imprimir directamente esto. Y ahora si vengo acá, estos dos los voy a quitar y directamente voy a llamar acá a mi objeto, acá mi objeto 1. Muy bien, y ahora voy a hacer de esta manera y simplemente voy a llamar a mi método 1 como estamos observando, y ahora voy a actualizar, y como observamos me está devolviendo un acá atributo privado. Este desde afuera no puedo accederlo, pero lo he metido dentro de una función. Ahora la función lo está utilizando, y esta función, que es un método, me está devolviendo el correo y recién me está dejando acceder al mismo. Entonces de manera directa no puedo accederlo, pero mis métodos me va a permitir utilizar y hacer operaciones con esos elementos. Al igual que hemos llamado esto, igual podemos llamar a lo demás como a un atributo 1. Este es el atributo 1. Entonces si vengo y actualizo, dice Johnny Gallardo, porque aquí a mi atributo 1 lo he designado un valor, le he dado un valor. Entonces como observamos tenemos acá, si digo atributo 2, entonces vengo, actualizo, y acá tendríamos 33. Por lo tanto, de esa forma yo puedo acceder a estos elementos. Pero
hemos dicho que tenemos que acostumbrarnos a utilizar lo que serían los constructores. Entonces vamos a ver ahora un constructor. Y en lugar de utilizar todo esto, vamos a verlo. Esto lo vamos a eliminar para no tener tanta carga y no sea tan confuso. Simplemente acá voy a crear un constructor y voy a utilizar estos mismos elementos, pero desde un constructor. Estos constructores se ejecutan primero y los destructores se ejecutan al final. Entonces el constructor siempre tiene que ser público y no va a retornar nada, solamente va a ser una especie de almacén como estos, pero en un lugar más adecuado. Y también esto nos va a posibilitar pasar parámetros a los diferentes métodos y objetos. Por lo tanto, el constructor es una forma más lógica de organizar este contenido en lugar de que estén de esta forma sueltos. Para trabajar en base a constructores vamos a crear uno. Entonces voy a poner de la siguiente manera. Public y voy a poner función de esa manera. Y ahora dos veces guiones bajos y ahora construct. Entonces todo lo que va a estar acá lo voy a poner primero como es una función. Sabemos que tenemos que poner lo que serían los paréntesis y luego las llaves. Entonces todo lo que esté acá es mi constructor. Por lo tanto, yo ya puedo pasar estos mismos datos aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces esto veamos muy bien. Incluso lo puedo copiar. Voy a cortarlo y voy a ponerlo acá. Coma. Voy a cortarlo y voy a ponerlo otra vez acá. Entonces esto ya no los necesito. Por lo tanto, acá puedo pasar de manera ilimitada la cantidad de atributos que nosotros queramos. Entonces, estamos trabajando de manera mucho más organizada. Y ahora, ¿cómo voy a llamar a estos atributos? Para eso, voy a poner de la siguiente manera. Símbolo de dólar, this, guión central, mayor que, y ahora lo voy a asociar un nombre a uno de estos atributos. Por ejemplo, lo voy a decir 1. Y ahora voy a decir que ese 1 equivale a atributo 1. Y ahora hago lo mismo con el otro. This, guión central mayor que, 2. Y esto es atributo 2. Por lo tanto, estamos manejando desde este lugar. Y no solamente podemos poner a través de los valores que nos van a dar acá al momento de insertar los datos, sino también lo vamos a poder nosotros definir en este mismo lugar. Entonces pongo lo mismo de esta forma y pongo 3 y le puedo decir acá mismo ya cuánto va a valer o cuál es el resultado. Entonces digo, esto es algo creado aquí. Lo voy a poner sin acento. Y ahora vemos que ya tendríamos acá nuestro constructor. Muy bien. Y para acceder a estos mismos datos, ya sabemos cómo accederlo acá mismo. Por ejemplo, en lugar de atributo 2, ahora puedo llamarle al 2 directamente. Porque este 2 está llamando al atributo 2. Y si puedo poner al 1, también es totalmente válido. Pero como estoy exigiendo dos elementos, siempre me tienen que pasar esos dos elementos. Por lo tanto, cuando venga acá, yo haga acá, en este caso, cuando haga la instanciación, entonces yo ya puedo pasarle los datos aquí. Por lo tanto, ya si deseo o no, puedo utilizar esto, pero voy a eliminar. Y directamente acá ya puedo pasarlo. Entonces abro y cierro y los datos que voy a pasar aquí se van a venir acá. Como son dos atributos, entonces tengo que pasar dos datos. Por lo tanto, en mi instanciación ya no lo voy a dejar como estaba anteriormente. De esa forma, así estaba. Ahora voy a pasar sus datos correspondientes. En primer momento era atributo 1, lo voy a poner como nombre y voy a decir Johnny Gallardo. Y ahora como edad directamente voy a poner 30 y ahora tendríamos ya nuestros datos. Entonces yo ya puedo actualizar acá.
Si actualizo acá también, vemos que me está devolviendo el primer dato, porque si vengo al llamado de los datos, efectivamente estoy llamando al método 1. Este es mi método 1 y este método 1 me está imprimiendo lo que sería acá el valor 1. Y el valor 1 es este atributo 1. Este atributo 1 es esto del constructor, este dato, este primer parámetro. Y este parámetro nosotros lo hemos insertado acá. Nos pide dos parámetros, hemos insertado dos parámetros. Tenemos que respetar la cantidad de parámetros que tenemos en este lugar. Entonces este es el constructor y al final de acá dentro de mi clase, antes de concluir, puedo hacer el destructor. Entonces en el destructor es muy similar a esto. Yo puedo ponerlo acá, public function, como estamos viendo, y guión bajo dos veces, y ahora destruct, de esa manera. Y ya sabemos esto que tenemos que poner entre paréntesis y entre llaves. Entonces esto lo único que va a hacer es ejecutar una operación final. Puede o no ser pública, puede o no mostrarnos acá, o también podríamos hacer que cierre de alguna manera sesión o la base de datos, lo destruya las cookies, etcétera, etcétera. Pero para demostrar el punto, el hecho de que siempre se va a ejecutar al final, yo podría poner acá echo y ahora voy a decir esto es un destructor. Muy bien. Y por si acaso voy a poner un salto de línea. Entonces ahora cuando actualizo vemos que después de cada acción me devuelve esto, que sería esto es un destructor. Lógicamente que podríamos utilizarlo para muchas cosas, para poner un link, para poner algún tipo de anuncio, algún tipo de salir del lugar, ir a la cabecera, etcétera, etcétera. Entonces tiene muchas funcionalidades esto de destructor, o simplemente dejar de que algunos de los elementos de acá lo corte a partir del destructor. Lo voy a quitar el destructor. En cuanto a herencia, lo vamos a poner fácil. La herencia sería, acá antes de continuar esto lo voy a hacer así para que se vea mucho mejor. Acá tendríamos nuestra clase. Entonces esta es una clase. La herencia lo que nos permite es retomar de todos estos cualquier elemento y poder reutilizarlo en otra clase. Así no tener que otra vez volver a crear todos estos elementos. Claro que puede crear su propio constructor, sus propios métodos, etcétera, etcétera, pero principalmente nos va a posibilitar retomar los valores de esta clase. Entonces esa es la herencia. Por lo tanto puedo crear otra clase, voy a poner clase y voy a decir mi herencia. Muy bien. Y ahora para lograr enlazar a esta clase padre, simplemente lo pongo extends, así como estamos viendo al final con s, extends, y ahora digo mi clase. Muy bien. Y por lo tanto, simplemente lo puedo abrir y cerrar lo que son las llaves y ahora trabajar acá. Puedo reutilizar todo esto y de hecho puedo crear así y decir public acá función mi método, acá voy a poner mi acá todo herencia. Muy bien. Y ahora puedo reutilizar acá y decir echo y llamar a this, y acá tenemos atributo 1, entonces puedo llamarlo, o al 2 vamos a llamar acá. Muy bien. Se supone que acá no hemos creado dentro de esta clase el 2, pero este 2 lo va a retomar y me lo va a poner acá. Entonces, si en este momento vengo acá, voy a hacer esto de manera mucho más corta, así. Muy bien. Entonces voy a poner acá, voy a crear un otro objeto y voy a decir mi objeto 2. Y ahora voy a poner new y ahora voy a llamar a mi herencia. Muy bien. Si yo quiero
acá como ya estoy en este caso heredando estas características, entonces también tengo que utilizar esto del constructor. Entonces tengo que meter también datos. Si no lo meto datos, me va a dar error. Por lo tanto, acá voy a poner ahora otro nombre, Alex Serapio, y voy a poner 33 años. Muy bien. Y ahora aquí lo que voy a hacer es llamar a mi método. En este caso voy a decir acá, voy a llamarlo mi objeto 2. Y voy a decir guión central y de esa manera. Y ahora lo voy a llamar a esto que sería a mi herencia. Voy a llamar a mi método herencia. Muy bien, voy a poner mi método herencia. Y ahora, como es un método, tengo que cerrar y abrir y cerrar paréntesis. Y ahora simplemente punto y coma. Entonces vengo y vemos que en este caso me está pasando el 2. El 2 sería la edad. Si lo pongo acá 1, entonces me está pasando el 1, el atributo 1, que sería mi nombre acá, Alex Serapio. Este segundo dato, porque acá estoy instanciando precisamente. Si nos damos cuenta acá, no he tenido que poner todo este constructor, no he tenido que poner todos estos atributos, estos datos, nada. En esta clase de acá he heredado todos estos elementos simplemente poniendo extends. Entonces yo puedo hacer esto, o sea, de una manera en la cual no tenga que volver a escribir el código. Entonces esto es muy útil. En PHP no existen las herencias múltiples, pero podemos hacer una simulación más o menos igual sin tener que acudir a muchos recursos adicionales. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una clase de una manera fácil, simplemente poniendo aquí, como vemos, try de esa manera, y voy a llamarlo a esta clase herencia múltiple. Muy bien, entonces ahora voy a abrir y cerrar llaves. Ya sabemos cómo funciona nuestras clases. Entonces en primer momento voy a poner public y simplemente una función para ver precisamente el mismo. Entonces pongo function, acá esto es un método, y lo voy a decir múltiple. No lo voy a pasar parámetros, y dentro del mismo voy a decir echo y voy a decir esto es una herencia múltiple. Aunque no es herencia múltiple como tal, pero tiene esa funcionalidad. Muy bien. Entonces, como vemos acá tenemos nuestra primera clase. Si yo creo otra clase, le voy a llamar clase 2 y precisamente, incluso puedo llamarlo acá, está bien, clase 2. Y ahora lo voy a decir que simplemente lo utilice. Ya sabemos cómo funciona la herencia. Entonces voy a decir herencia múltiple que lo utilice. Simplemente he puesto acá use, como observamos. Ahora va a usar todas las características de esta clase, al igual que el ejemplo anterior que hemos hecho. Y para confirmar simplemente lo instancio, digo que va a ser en la variable a, que me lo ponga new y 2. Muy bien. Y ahora para llamar al mismo de forma similar lo pongo a, ya sabemos cómo hacerlo, y simplemente lo pongo acá múltiple. Estoy llamando a este método múltiple. Entonces ahora cuando vengo y actualizo, vemos que me devuelve acá, por más que he instanciado la clase 2, me está devolviendo acá este método el primero acá de la herencia múltiple. Lo estoy llamando desde el 2, pero me está devolviendo desde acá, gracias a trade, acá como estamos observando, y gracias a use. Por lo tanto es lo mismo que anteriormente hemos visto, pero esto lo podemos utilizar en múltiples. El anterior solamente podíamos utilizar nada más que en uno. Entonces si creo acá 3 y hago lo mismo, use herencia múltiple, y ahora si hago una instanciación del 3 y ahora lo pongo acá y actualizo, vemos el mismo resultado. Entonces lo estoy utilizando en 1,
puedo utilizarlo en otro y así sucesivamente, una sola clase. Entonces es muy fácil de poder hacerlo de esta forma.